Buenos días a todos. Nuevamente un placer para mí estar acá, para los otros, la verdad. Entonces, nada, esta mañana estaremos impartiendo la parte teórica del taller. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. El tema que estaremos trabajando hoy es el tema de boosting, bagging, random foresting y árboles de regresión. Entonces, básicamente acá tenemos la estructura que vamos a estar desarrollando. Bien, básicamente acá tenemos la estructura con la cual nos estaremos desenvolviendo en el día de hoy. Tenemos una breve motivación, un vistazo a la literatura, cómo se han ido empleando estas técnicas a nivel de distintos bancos centrales para generar, y en términos generales, para llevar a cabo proyecciones de diferentes variables macroeconómicas. Luego ya estaríamos iniciando con el concepto de árboles de regresión, los aspectos generales. Vamos a decir una comparación entre algo con lo que ustedes probablemente estén familiarizados, que es el término de regresión logística versus el árbol de regresión. Algunos conceptos inherentes a este algoritmo que me permiten cuantificar, vamos a decir, tratar de establecer su desempeño de la mejor forma, su desempeño óptimo. Para finalizar con el tema de boosting y bagging y con random foresting. Bien, entonces, en la literatura empírica, nosotros podemos identificar diversas ventajas concernientes a la aplicación de árboles de decisión o regression trees, como lo podrán encontrar. Entre ellas se destacan la facilidad de interpretación, la rapidez para la generación de proyecciones, el bajo costo de implementación en términos computacionales y la posibilidad de generar proyecciones en escenarios en los cuales nos faltan observaciones, o sea, missing values, en la muestra considerada. Entonces, las técnicas de proyección y clasificación basadas en árboles de regresión han sido empleadas, vamos a decir que han adoptado mayor relevancia en los últimos años para el tratamiento de problemas de clasificación y regresión. Y también cabe destacar que recientemente se ha resaltado el poder predictivo de los árboles ensamblados, o vamos a decir de random foresting, o de estos mismos árboles de regresión con técnicas, vamos a decir, que lo hacen todavía más eficientes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre me gusta iniciar con una motivación a manera de quotes. Tendremos que todos los modelos están errados, pero algunos de ellos son útiles. George Box. Yo diría que esto es un poco categórico, o sea, muy rotundo, pero básicamente eso se refiere a que a final de cuentas nosotros hemos estudiado acá varios algoritmos, o sea, no he estudiado con el nivel de profundidad, obviamente nosotros hemos tratado de optimizar en el sentido de ir mostrando todo todo el material del cual disponemos, lo que hemos ido haciendo, pero a final de cuentas, la elección de un modelo u otro obviamente va a depender del problema en cuestión. Y tengo otra acá que me dice, it's not about numbers, computation, or algorithms. It's about understanding and training of the mind to think. O sea, no solamente, que eso es algo a lo que siempre yo hago, en lo que siempre yo hago énfasis, que no se trata, vamos a decir, de la parte computacional solamente o de ver un algoritmo, sino vamos a decir, yéndonos a un nivel más abstracto,
cómo eso me va a ayudar a pensar, cómo va a entrenar mi mente para pensar. Ok. Bien, entonces, dando un breve vistazo a la literatura, tenemos que el enfoque basado en este tipo de modelos, o sea, iniciando con los árboles de regresión, y vamos a decir que en términos generales, con el tema del random foresting, se plantean como una alternativa con gran potencial para el desarrollo de indicadores adelantados, ejercicios de nowcasting y proyecciones, gracias a las bondades que presentan para tratar patrones no lineales que pueden estar presentes en la data, como les había señalado el tema de los missing values, así como también la posibilidad de ser combinados con otras técnicas para optimizar la precisión de los resultados. En este sentido, los árboles de regresión se han empleado, por ejemplo, en la literatura empírica para generar indicadores adelantados de recesiones, como el caso de Adrianson y Matson en 2015, quienes emplean datos del Economic Tendency Survey para generar un indicador adelantado para el PIB de Estados Unidos, con resultados que superan otros modelos que se emplean como benchmark. También en el caso de Alemania, Dope y otros autores llevan a cabo un ejercicio para predecir la contingencia de una regresión empleando este tipo de técnicas, los Boosted Regression Trees, demostrando que el poder predictivo de estos modelos, vamos a decir fuera de muestra, es superior en comparación, por ejemplo, con un modelo que podría considerarse, vamos a decir, análogo bajo el esquema de los métodos tradicionales, en este caso un modelo PROBI. Otros autores como Biao, Edel y Delia y Wolsko en 2020 emplean extensiones del enfoque basado en árboles de regresión, o sea, vamos a decir ya con un mayor nivel de sofisticación, para llevar a cabo proyecciones de diversas variables macroeconómicas, enfatizando su desempeño superior bajo escenarios complejos, no lineales, discontinuidades y cambios estructurales. Entonces, acá yo les pongo vamos a decir, este es un paper muy bueno, que de hecho yo se los compartí como en la segunda clase, me parece, en el Google Classroom, que de hecho le debo unos cuantos papers, la verdad, que lo voy a estar subiendo hoy. Esto es el sistema de pronósticos del Banco de Nueva Zelanda con este tipo de algoritmos inherentes a la teoría de Machine Learning. Es un paper de Richardson y otros autores del año 2018, donde los árboles de regresión forman parte del sistema conjuntamente con otros modelos como por ejemplo Support Vector Machine, redes neuronales, regresiones Lasso, Rich, Elastic Nets y otros algoritmos que hemos visto acá. A final de cuentas, ellos lo que tratan de hacer es verificar el desempeño de esos modelos y obviamente ir penalizando en función, valga la redundancia, de ese mismo desempeño. Y siendo la situación ideal, donde yo pueda crear un promedio entre esas proyecciones para generar el forecast en determinado horizonte temporal. Acá señalo en rojo el desempeño del algoritmo de regression trees para este caso, tanto en términos del error cuadrático medio como del mean absolute deviation, o sea, el MAD. Entonces, quería dejarles eso. Les exhorto a que lo lean. La verdad es un paper sumamente bueno y fácil de entender, muy intuitivo. Entonces, ya entrando en materia, podemos decir que un árbol de decisión o un regression tree es un algoritmo de aprendizaje supervisado
tipo caja blanca. O sea, hay dos tipos de modelos en este sentido, los que se llaman modelos cajas blancas y cajas negras, que yo les dije en la clase pasada que realmente no son cajas negras, simplemente que son un poco más o sea, tienen como una estructura mucho más intrincada. O sea, hay un debate reciente al respecto, que realmente esos modelos no son de caja negra, pero bueno, por lo pronto es un modelo caja blanca que se basa en una estructura de nodos y ramas, donde cada nodo representa una decisión entre una cantidad de alternativas y cada rama del nodo representa una decisión. Entonces, las estructuras basadas en árboles de decisión constituyen una de las técnicas de uso más generalizado y pragmática para la inferencia inductiva, tanto para fines de clasificación como para fines de regresión, siendo el objetivo, bajo este esquema, crear un modelo o un clasificador capaz de hacer inferencia para una variable objetivo, o sea, mi target, a partir del aprendizaje de las características intrínsecas en los datos. Ok, entonces, se identifican diversas metodologías para construir árboles de regresión. Una de las más conocidas es el enfoque CART, que por sus siglas en inglés, Classification and Regression Tree, de Breeman, se atribuye a Breeman en el año 1984, y que se basa en la partición de conjuntos de datos en subconjuntos. Yo no voy a entrar mucho, vamos a decir, en detalles técnicos sobre la aplicación de esto, porque la verdad se vuelve muy denso, pero sí voy a subir un material para quienes quieran profundizar al respecto. Entonces, una vez que se genera la partición de los datos en subconjuntos, se lleva a cabo un ajuste para cada observación de los subgrupos que se han generado en la primera etapa. Las particiones se obtienen a partir de un proceso recursivo basado en diferentes predictores. Vamos a decir que la constante para predecir se basa en la respuesta promedio de los valores para todas las observaciones que se clasifican dentro de determinado grupo. No se preocupen que vamos a ver ejemplos, no se me asusten. Ok, entonces acá les tengo este diagrama donde tenemos, vamos a decir, los componentes de los árboles de decisión. En el panel izquierdo tenemos un ejemplo bastante sencillo donde tenemos el nodo raíz en la primera capa. Este nodo, vamos a decir que siempre es el primer nodo en el trayecto del árbol, por llamarlo de esa manera, y a partir del mismo se generan las otras decisiones, vamos a decir, las ramas y todo, vamos a decir que todo surge de ahí, como su nombre lo indica, es el nodo raíz. Tenemos los nodos de ramas, o sea, leaf nodes. Por ejemplo, en este diagrama están representados por los triángulos verdes. Entonces, básicamente, la idea acá es que cada uno de esos nodos tengan un final, o sea, que no tengan, como se les llama, nodos hijos. O sea, vamos a decir que muestran el final de un trayecto o un resultado. Y siempre se pueden identificar estos nodos porque no se bifurcan, vamos a decir, en otras ramas, como vamos a decir, como haciendo la analogía perdón, rama no, leaf, con una hoja real. Tenemos también en los nodos internos. Vamos a decir que este se ubica entre el nodo raíz y los leaf nodes, y básicamente se puede tener cualquier cantidad de nodos internos.
O sea, no está preestablecido. Por ejemplo, en el nodo raíz yo tengo, en este caso tengo uno generalmente. Entonces, estos incluyen las decisiones, vamos a decir, para simplicidad, este diagrama solamente emplea los cambios en los nodos y son, vamos a decir, simples de identificar, puesto que cada una de las ramas se conectan con un nodo previo. ¿Ok? Entonces, a partir de este proceso se llevan a cabo diferentes, vamos a decir, estrategias. Por ejemplo, la partición, que, o sea, branching o splitting, que es lo que se hace cuando los nodos se dividen, o vamos a decir que se subdividen en dos o más subnodos. Entonces, estos subnodos pueden representar otro nodo interno o pueden llevar, vamos a decir, a un nodo final, dígase a un leaf node. Tenemos también otro concepto relevante que es el pruning. En algunos casos, en los árboles de decisión que vamos a decir se vuelven sumamente complejos, se lleva a cabo este tipo de ejercicio, vamos a decir, para tratar de recortar la información a la cual se le otorga menor ponderación o que puede considerarse irrelevante. Pero realmente hay algunas técnicas que permiten evitar que se haga pruning en los árboles de regresión y las vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos un ejemplo, vamos a decir más decente, de un árbol de decisión. Tenemos acá la modelación de la temperatura corporal. Tenemos instancias representadas por pares, dígase atributos o valores. Una función objetivo que tiene valores discretos. La data de entrenamiento puede contener errores y también puede contener atributos no disponibles. En este sentido, como les señalé previamente, estos árboles de decisión se plantean como estructuras ideales bajo circunstancias donde se dan estas particularidades. Yo voy a presentar un ejemplo donde vamos a hacer el ejercicio completo de inferencia, pero vamos a decir que era como para que tuviesen eso en cuenta. Ok. Entonces, otros conceptos relevantes bajo este contexto es el tema, perdón, el tema de las fronteras de decisión. Un árbol de decisión difiere de una regresión logística en términos de la generación de las fronteras de decisión. Vamos a decir, la línea que separa las clases. En el caso de un árbol de decisión, tenemos que hay una división del espacio dimensional en pequeñas particiones, mientras que la regresión logística lleva a cabo un ajuste en función de una línea que divide el espacio. Por ejemplo, en espacios de alta dimensión, obviamente estas líneas se generalizarían al concepto de hiperplano. Y una simple frontera de decisión puede ser una limitante para una regresión logística. Obviamente, todo va a depender del problema en cuestión, ya que en algunos casos es posible llevar a cabo una separación de esta forma. ¿Cuál es mi intención acá? Bueno, tratar de establecer un símil entre algo que tradicionalmente, o sea, que probablemente empleamos con mayor frecuencia, como el caso de la regresión logística, y compararlo con un árbol de regresión. En ese sentido, nosotros sabemos que una regresión logística es un modelo que tiene una variable dependiente binaria y es un tipo de análisis de regresión que se emplea para predecir el resultado de una variable categórica
en función de variables independientes o predictoras. Vamos a decir que viene haciendo no exactamente lo mismo, pero algo similar a lo que haría un árbol de regresión. Entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Ok, acá tenemos dos problemas. En el primer problema tenemos el mejor desempeño de una regresión logística versus el árbol de decisión en términos del F-measure. En ese caso, la separación se pudo llevar a cabo a través de una recta. O sea que vamos a decir que bajo esas circunstancias, si ustedes tratan de concatenar esto con lo que nosotros habíamos visto en módulos anteriores, no sé si recuerdan que en algunos casos se pueden tener problemas de sobreajuste. Y justamente esto es lo que está pasando en el primer panel. Bueno, en el panel superior, perdón, tenemos a la izquierda el árbol de regresión y a la derecha la regresión logística. Si se fijan, el F-measure del árbol de decisión en el primer problema es equivalente a 1, mientras que en el caso de la regresión logística es equivalente a 0.85, o sea, ahí me está ganando, y es justamente por la manera en que se desempeña el algoritmo de árbol de decisión, que viene siendo, vamos a decir, el problema en cuestión no requeriría que se emplee un modelo, vamos a decir, tan esotérico como en ese caso, por decirlo de esa manera. Entonces, bajo este escenario, tenemos que el árbol de decisión está separando el espacio en regiones más pequeñas, mientras que la regresión logística lo que está haciendo es tratar de ajustar una línea simple para dividir el espacio exactamente en dos subconjuntos. Obviamente, como les señalaba, para el caso de espacios de mayor dimensión, no estaríamos hablando de una recta, sino de hiperplano. Y obviamente una simple línea de decisión puede ser en ocasiones una limitante para el tema de la regresión logística. En este ejemplo, digamos que las dos clases se separan, o sea, el problema de separación se logra de una manera muy simple a través de esa línea. Sin embargo, ¿qué pasa en el problema 2? Bueno, en este problema tenemos algo, vamos a decir, un mayor nivel de complejidad y es un problema de mayor dimensión. En este caso, el árbol de decisión tiene un mejor desempeño en comparación con la regresión logística. Si lo visualizamos en términos del F-measure, tenemos en el primer caso que es igual a 0.88 y bajo la regresión logística 0.92. Yo sé que ustedes pueden pensar, bueno, de 0.88 a 0.92 tal vez no haya mucha diferencia, vamos a decir, considerando probablemente el costo computacional de implementar un árbol de decisión, que realmente no es tan difícil, pero podría pensarse de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasa? No solamente es el problema del error en este sentido, o sea, medido bajo esta métrica, sino que en términos generales, bajo el esquema de una regresión logística, no resultaría tan simple realizar una clasificación y una separación eficiente cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bajo el esquema de los árboles de decisión, tenemos en cuenta la selección de nodos. En la medida en que los nodos de un árbol de decisión requieren mayor o menor información,
se clasifican en nodos puros, entre comillas, o impuros, vamos a decir, dado un mayor o menor nivel de pureza. En este sentido, hacemos referencia al grado de desorganización del sistema en cuestión o de la información de la cual depende. Esto es lo que se conoce como entropía del sistema. Bajo este contexto, el término entropía, que probablemente ustedes lo hayan escuchado en química, cuando se habla de reacciones de entropía y entalpía, también es un principio o sea, un término de física, de los principios de termodinámica, cuando creo que la tercera ley de termodinámica, si mal no recuerdo, que decía que la estabilidad de un sistema, o sea, el sistema se va haciendo más estable, o vamos a decir que se minimiza su nivel de entropía en la medida en que disminuye la temperatura. Entonces, pero bueno, eso es para que, bajo este contexto, el término entropía hace referencia a incertidumbre, a la incertidumbre concerniente a una fuente de mensajes y también al grado de homogeneidad de un conjunto. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo podemos definirlo de manera formal y cómo nos va a ayudar en nuestro árbol de regresión? Bien, entonces en este sentido, dada una colección de elementos, vamos a llamarla S, tenemos que, ¿puede pasar el slide, Juan? Ok, tenemos que, tenemos casos positivos y negativos. Vamos a clasificarlo de esa manera, concernientes a determinado tópico. La entropía, vamos a denotarla por H sub I de esa colección de elementos relativa a su clasificación, viene dada por esta expresión que está acá. H igual a la sumatoria de Pi sub k por el logaritmo de Pi sub k, donde esta Pi sub k es diferente de 0 y representa la proporción de S en la categoría I o en la categoría K. Dígase la proporción de los elementos considerados en cada una de esas categorías. Entonces, acá en el panel izquierdo tenemos este gráfico de entropía para una clasificación booleana. Y tenemos que, perdón, el valor de la entropía puede adoptar, esta métrica puede adoptar diferentes valores que oscilan entre 0 y 1. Entonces, es equivalente a 0 si todos los elementos de S, dígase de la colección de elementos, pertenecen a la misma clase. ¿Por qué ustedes entenderían que que eso sería así? O sea, si yo les digo que la entropía del sistema me está tratando de cuantificar, vamos a decir, el nivel de homogeneidad o vamos a decir consenso, falta de que no haya tanto caos, ¿por qué ustedes entenderían que si es equivalente a 0, eso significa que todos los elementos de S pertenecen a la misma clase? Sí, Erika, adelante. Porque se parecen mucho entre sí o son muy homogéneos. Exactamente. Yo tengo que los elementos son similares y obviamente yo no voy a tener un problema en términos de vamos a decir, de que vayan de la categorización. Muy bien, Erika. Bien, como decía Erika, cuando yo tengo una menor entropía en el sistema, eso obviamente voy a tener que la métrica es equivalente a 0 y que los elementos, va a haber una menor dispersión, vamos a decir, en términos de la clasificación que yo voy a llevar a cabo de los elementos que pertenecen al conjunto S. Entonces, es equivalente a 1 cuando esa colección de elementos contiene un número equitativo
de casos catalogados en las categorías consideradas. ¿Por qué sería así en ese caso? Bueno, simplemente porque vamos a decir, yo tengo cierto, por llamarlo de esa forma, cierto orden preestablecido para yo lograr esa clasificación hasta cierto punto uniforme de los elementos en las categorías que yo estoy considerando. Y finalmente tengo que va a estar en el intervalo 0, 1 si la colección de elementos contiene cantidades distintas de valores o de elementos, valga la redundancia, catalogados en las categorías contempladas. Ok, tengo algo que vamos a llamar ganancia de información. Ok, este criterio de ganancia de información me permite establecer cuáles atributos se pueden ubicar en determinado nodo. Asimismo, con el propósito de minimizar la complejidad del árbol de decisión, los atributos con una menor entropía o para los cuales se logre disminuir la entropía representan la mejor opción. Entonces, esta función de ganancia de información está dada de esta manera. Yo te la voy a representar por gain de S, A para un atributo A, donde S sigue siendo la colección de todos los elementos. En este sentido, tengo que el primer término de la función representa la entropía del sistema y el segundo término representa la entropía relativa. Entonces, acá en la notación a la izquierda tenemos que S es cada uno de los valores de todos los posibles atributos de A. Tengo S sub B, que es un subconjunto de S, donde el atributo A tiene determinado valor. El valor absoluto de S sub B representa la cantidad de elementos en ese conjunto y de manera análoga, el valor absoluto de S representa la cantidad de conjuntos en ese, perdón, de elementos en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, otros criterios que me permiten, vamos a decir, así como nosotros veíamos en la primera clase, algunos criterios que me permitían evaluar, vamos a decir, la construcción de un clasificador, por ejemplo, del algoritmo KNN. Ustedes recuerdan que vimos un coeficiente de Dunn, que vimos la distancia entre clústeres, o sea, que hacía alusión a la distancia entre clústeres intraclúster e interclúster. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos la impureza de Gini. Ok, entonces, tenemos en este sentido que la cantidad de atributos de un nodo indica las instancias de entrenamiento para las cuales dicho nodo aplica. El atributo de Gini de un nodo no es más que una métrica que me permite cuantificar la impureza del nodo. Si un nodo es puro, yo voy a tener un Gini igual a 0. Si todas las instancias de entrenamiento a las cuales aplica pertenecen a la misma clase, entonces voy a tener un valor distinto de 0. En este sentido, tenemos esta ecuación que está acá. 1 menos la sumatoria de P sub IK al cuadrado, donde P sub IK es el ratio de las clases dentro de las instancias de entrenamiento para cada uno de los nodos. Entonces, yo tengo acá la impureza de Gini y tengo la entropía. Entonces, el uso de la impureza de Gini, vamos a decir que es más generalizado que la métrica de entropía bajo este contexto. Sin embargo, ambas métricas proporcionan esencialmente la misma información, aunque difieren en los hiperparámetros que se asignen en la fase de programación. En términos generales, la impureza de Gini suele ser más fácil de implementar, como les decía, en términos computacionales, y tiende a aislar las clases más frecuentes de su propia rama,
en un árbol de decisión, mientras que la entropía suele generar árboles de decisión más balanceados. Vamos a decir que esa viene siendo una ventaja de la entropía. ¿Ok? Entonces, acá les pongo, puede pasar, este ejemplo ya un poco más elaborado. Tenemos acá que nuestro problema es clasificar una flor de la familia iris en determinada categoría. Miren qué bonito. Entonces, a partir de este ejercicio se puede, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente: clasificar, computar la entropía o impureza de Gini y calcular la probabilidad de que una instancia pertenezca a determinada categoría, o sea, un trabajo de predicción. Entonces, como les decía, para entender un poco mejor los árboles de decisión, vamos a ver este ejemplo de la flor iris. Esto es un dataset predeterminado. Entonces, ¿cómo este árbol hace predicciones? Bueno, supongamos que se encuentra una flor del género iris y se desea clasificar o establecer a qué tipo pertenece. Entonces, vamos a iniciar con el nodo raíz. Este nodo nos va a hacer una pregunta. Nos va a preguntar si la longitud de los pétalos de la flor es inferior a 2.45 centímetros. Si ese es el caso, lo que se va a hacer es que se va a avanzar hacia la izquierda. Este es un nodo hijo. O sea, vamos a decir, como les decía, que no tiene más salidas. O sea, o un nodo hoja. No tiene ningún hijo o ningún subnodo. Entonces, de manera que no lleva a más preguntas. Simplemente se tiene la salida de la clase predicha para ese nodo y en ese caso mi árbol de regresión predice que la flor es iris setosa, o sea, pertenece a la clase setosa, como se ve acá. Ahora bien, por otra parte, supongamos que encontramos otra flor que pertenece a la misma familia. Sin embargo, la longitud de sus pétalos es mayor a 2.45 centímetros. En este caso, nosotros nos vamos a desplazar hacia abajo en sentido derecho del nodo raíz. O sea, este no es un nodo hoja, a diferencia del caso anterior, así que nos va a hacer otra pregunta. La pregunta en este caso es si el ancho del pétalo es menor que 1.75 centímetros. Si es así, entonces la flor cae en una categoría que se llama iris versicolor. De lo contrario, es una iris virginaca. Entonces, a partir de este árbol se pueden hacer, como les decía, varias cosas. Nosotros podemos generar la probabilidad de que una instancia pertenezca a determinada clase. Y también podemos computar los niveles de entropía e impureza de Gini. Por ejemplo, el nodo izquierdo de la capa 2, el que está en verde, tiene una entropía de aproximadamente 0.31. ¿Cómo calculamos esa entropía? Bueno, simple, empleando la expresión que yo les pasé hace un par de slides. Yo tengo acá que H va a ser igual a menos 49. Ese es el 40. Si ustedes se ubican en el cuadro verde, tenemos acá 49 y tengo que el samples es igual a 54. Luego, esto lo multiplico por el logaritmo de 49 sobre 54 menos 5, que es el otro valor que tengo acá entre corchetes, dividido entre samples, que es 54, y esto me va a dar aproximadamente un valor de 0.31. ¿De acuerdo? En ese caso, ustedes entenderían que la entropía es, o sea, ¿a qué conclusión ustedes podrían llegar con relación a la entropía? En ese caso, de 0.31. Que obviamente la colección contiene
cantidades distintas de elementos catalogados en las categorías consideradas. Sin embargo, el 0.31 se acerca más a 0 que a 1. O sea, yo podría decir que en cierta medida, o sea, estoy enfrentándome a un valor relativamente bajo de entropía.